todos y a todas. Nosotros somos el grupo número 1 y hoy estaremos hablando de una enfermedad que alguna vez hemos escuchado en nuestras vidas, el glaucoma. Mi nombre es Adriana Monsueta y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un trastorno complejo que está caracterizado por el daño progresivo del nervio óptico. Este daño es causado por el aumento de la presión intraocular y el aumento de la presión intraocular se da por un desequilibrio, un desbalance en el drenaje del humor acuoso. Bien, entonces, ¿cómo se produce? Hablemos un poco sobre la fisiología y los mecanismos, las estructuras anatómicas que están involucradas en la fisiología del glaucoma. Bien, la semana pasada yo les hablaba que en la cavidad ocular nosotros tenemos dos tipos de humores o líquidos, el humor acuoso y el humor vítreo. En este caso, el humor acuoso va a ser como el componente clave para entender el glaucoma. En el ojo, nosotros tenemos dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior es esta que está señalada aquí, que está entre el iris, que es esta línea verde, y la córnea. Entonces, la cámara posterior es esta que está debajo del iris, entre el iris y el cristalino. Toda esa estructura, ese color azul, básicamente es el humor acuoso. En la cámara anterior y posterior va a estar llena de humor acuoso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un esquema para entender lo que es la fisiopatología del glaucoma. El humor acuoso se va a producir en los procesos ciliares, que son parte del cuerpo ciliar. Entonces, todo el tiempo se va a estar produciendo humor acuoso. ¿Qué pasa? Luego, a través del iris y la pupila, el humor acuoso va a pasar a la cámara posterior del ojo. Luego, va a pasar a la cámara anterior y se va a drenar a través de la malla trabecular y el canal de Schmidt. Aquí tenemos una imagen del ángulo iridocorneal. Este es un ángulo que está formado por la córnea, entre la esquina de la córnea y la pupila, y aquí es donde va a estar la malla trabecular y el canal de Schmidt, que es donde se drena el humor acuoso. ¿Qué pasa en el glaucoma? Pasa que cuando el humor acuoso, que está en constante producción, se acumula en la cámara anterior del ojo, luego, como el humor acuoso está en constante producción, él va a empezar a hacer presión en las estructuras posteriores hasta llegar al nervio óptico. Cuando llega al nervio óptico, produce un daño que es irreversible y que termina en ceguera, aunque al inicio solamente se pierde la presión periférica. Un ejemplo muy sencillo para entender la fisiología del glaucoma es la del lavamanos. ¿Qué pasa? Imaginemos que los cuerpos ciliares son la llave del lavamanos, que está en constante producción de agua. Por esa llave siempre está saliendo agua. Digamos que la parte de la estructura en sí del lavamanos, donde se acumula el agua, son las cámaras del ojo, la cámara anterior y la cámara posterior. Y el drenaje de nuestro lavamanos es, digamos, la malla trabecular y el canal de Schmidt, que es por donde se drena el humor acuoso. ¿Qué pasa? Que cuando se está produciendo mucho humor acuoso constantemente y se tapa el drenaje del humor acuoso, entonces se va a producir se va a llenar el lavamanos, se va a botar el agua. En el ojo no tiene una abertura, es cerrado, por lo tanto la presión se va a acumular en el ojo y va a terminar en seco, básicamente eso. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Alessandro. Estaré hablando sobre el glaucoma primario de ángulo abierto. En el glaucoma primario de ángulo abierto definimos esta patología como una neuropatía de lo que es el nervio óptico, donde cuyo principal factor de riesgo es la hipertensión ocular. En el glaucoma primario de ángulo abierto es una enfermedad crónica bilateral, aunque a veces puede ser asimétrica, donde hay una pérdida progresiva de la función de la fibra nerviosa
del nervio óptico, un ángulo capitular abierto y una presión intraocular superior a 21 milímetros de mercurio. En el glaucoma primero de ángulo abierto, su prevalencia oscila alrededor de 0,5% en lo que es la población general, de 2 al 3% en lo que es el adulto mayor de 60 años. Es la causa más frecuente de presentar lo que es el glaucoma y en el ámbito mundial es una de las mayores causas de ceguera a nivel mundial y actualmente se ha asociado con lo que es el síndrome de apnea del sueño. No existe en los factores de riesgo, vamos a tener distintos factores de riesgo para presentar lo que es glaucoma primario de ángulo abierto, como antecedentes familiares con glaucoma, la raza negra, una paquimetría corneal baja, una córnea fina y la miopía. No existe una cifra exacta para determinar lo que es la presión intraocular de un paciente glaucomatoso con un paciente ya sano, puesto que la mayoría de las personas conllevan lo que es una presión intraocular diferente, pero se han determinado valores inferiores a lo que es 20 milímetros de mercurio como normales, alrededor de 22 a 24 milímetros de mercurio ya es sospechoso y superior a 24 milímetros de mercurio ya es patológico. En la presión para determinar la presión intraocular es necesario tener en cuenta lo que son instrumentos utilizados para esta medida, como son el tonómetro, puesto que con ello conlleva lo que es una gradación corneal para así estimarla de una forma no invasiva. La presión intraocular de ambos ojos se mantiene constante, no tiene oscilaciones y las oscilaciones varían alrededor de 4 a 5 milímetros de mercurio. Estas oscilaciones se van a mantener constantes, pero en el paciente glaucomatoso estas oscilaciones van a variar, van a subir. En la patología de esa enfermedad, como mi compañera Adriana decía, el humor acuoso no va a fluir de manera adecuada por lo que es el ángulo de drenaje, y a su vez va a subir ese líquido, va a subir lo que es la presión intraocular. Esta presión intraocular va a presionar lo que es el nervio óptico en la parte posterior del ojo y así va a afectar lo que son sus fibras nerviosas. Se han estudiado lo que son la malla trabecular y el canal justacanalicular. El canal justacanalicular es el principal factor para subir lo que es la presión intraocular, puesto que ella conlleva lo que es la resistencia del grupo del humor acuoso. Se ha asociado a lo que es la incapacidad de este canal justacanalicular de no permitir el paso de sustancia de la cámara anterior hacia lo que es el canal de Slade. Tradicionalmente se han estudiado diferentes teologías de enfermedad y diferentes teorías, como son la teoría mecánica y la teoría vascular. En la teoría mecánica, al hablar la presión intraocular va a aumentar y así la lámina cribosa va a aumentar de tamaño y va a presionar lo que son los axones que pasan por lo que es el nervio óptico. En la teoría vascular, la isquemia relativa de lo que es la presión, con la subida de la presión intraocular, va a bombar lo que es la lámina cribosa y así ella va a presionar los capilares que nutren la cabeza de la capa superficial de lo que es el nervio óptico. La presión de la perfusión de los capilares que nutren lo que es la capa del nervio óptico oscila alrededor de 27, más o menos 3 milímetros de mercurio. Solo hace falta lo que es un pequeño aumento de esta presión para que así se frene lo que es esta nutrición del nervio óptico. Y ahí va a conllevar lo que es una atrofia de lo que es una atrofia de la fibra nerviosa y de las células de sostén que se va a producir como una excavación pupilar glaucomatosa. Las fibras nerviosas son los axones de lo que son las células ganglionares y esta atrofia va a conllevar lo que es la muerte irreversible de lo que son estas neuronas. En las manifestaciones clínicas va a estar directamente relacionada con lo que es la patogenia de esta enfermedad, la destrucción progresiva de lo que son las fibras nerviosas va a conllevar lo que son defectos glaucomatosos y va a aparecer lo que son el escotoma de Bejerón y el escalón nasal de Romer. Posteriormente
la reducción de lo que es un islote del campo central y luego de un temporal inferior. Y va a quedar lo que es un islote temporal. Si se pierde este islote, el resultado final va a ser la amaurosis. En muchos casos se mantiene lo que es la vista central hasta en estudios avanzados. Por todo ello, esta enfermedad puede pasar lo que es desapercibida para lo que son los enfermos y así el personal oftalmológico. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Jiménez y yo les estaré hablando sobre el glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma primario de ángulo cerrado ocurre cuando aumenta la presión intraocular ocasionado por el estrechamiento del ángulo camerular. Bien, ¿qué va a hacer cuando aumenta la presión intraocular? Lo que va a ocurrir es que el nervio óptico va a sufrir un daño y también vamos a tener alteraciones en el campo visual. Van a existir diferentes mecanismos por los cuales se puede desarrollar el cierre angular primario, como mencionó mi compañera Adriana cuando le estaba hablando de la fisiología, que son el bloqueo pupilar, las anomalías del iris y o cuerpos ciliares y las anomalías del cristalino. Para no dudar, como ya lo mencionó. Vamos a tener factores de riesgo, como son los pacientes que tienen hipermetropía, que tienen una cámara anterior y o periférica poco profunda. Es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, en personas con ascendencia asiática, con una edad mayor, con antecedentes familiares de cierre angular. Y también algunos medicamentos pueden provocarlo, como son los antihistamínicos, los anestésicos, los adrenérgicos, entre otros. Para la clínica. La clínica y los signos van a variar según el tiempo de la enfermedad y las alteraciones que produce antes de que haya un daño en el nervio óptico. Por ello vamos a subdividir sospechoso de cierre angular primario. Aquí es cuando el paciente está sintomático, acude a su rutina normal oftalmológico, al examen oftalmológico el paciente no presenta daño en el nervio óptico ni ninguna alteración en el campo visual. Solo va a tener algunos cuadrantes en el contacto del líquido y de la malla trabecular. Luego vamos a tener el cierre angular primario. Aquí el paciente sí va a presentar síntomas como es visión borrosa alrededor de las luces, también va a tener cefalea frontal, dolor ocular, también puede presentar vómitos, náuseas. Al examen oftalmológico va a tener la agudeza visual disminuida, la colonoscopía en el contacto iridotrabecular va a tener un ángulo mayor de 360 grados. Y por último, el glaucoma primario de ángulo cerrado crónico. Aquí el paciente va a tener los síntomas del angular primario agudo, solo que aquí también puede estar asintomático y el ángulo va a ser mayor de 180 grados y sí va a haber daño en el nervio óptico y también vamos a tener alteración en el campo visual. Buenas tardes, mi nombre es Francelis Ramírez y yo les estaré hablando sobre el diagnóstico del glaucoma. El diagnóstico del glaucoma lo vamos a hacer con las siguientes pruebas, como por ejemplo la tonometría, que esta es la que nos ayuda a medir la presión interna del ojo. Y esta prueba la vamos a realizar de la siguiente manera. Al paciente le vamos a colocar unas gotas oftálmicas para adormecer el ojo
Y ya luego, con ese instrumento llamado tonómetro, se vamos a colocar de esta manera, como pueden ver ahí en la imagen. Ese instrumento tiene como esta pequeña herramienta aquí que le ejerce una pequeña cantidad de presión al ojo, y ahí es que va tirando los rangos de los valores, que el rango normal es de 12 a 22 milímetros de mercurio, y podemos diagnosticar a un paciente con glaucoma cuando este excede los 22 milímetros de mercurio, pero esto no es muy preciso porque hay personas que pueden tener glaucoma y estar dentro del rango normal, ya que el glaucoma, como ya ve el compañero Emmanuel, varía según la persona. También tenemos la oftalmoscopía, que esta nos ayuda a observar la forma y el color del nervio óptico y nos dice si hay algún daño a nivel del nervio óptico a causa del glaucoma. Para esta vamos a utilizar gotas oftálmicas para dilatar la pupila, para así tener una mejor visibilidad del nervio óptico. Ya con este instrumento llamado oftalmoscopio, vemos al interior del ojo. Si nosotros vemos un nervio óptico excavado o que no tiene un color rosado saludable, ya es motivo de preocupación y debemos seguir realizando pruebas como la perimetría o la gonioscopía. También hay pruebas más precisas que determinan la presencia de glaucoma incluso antes de que éste cause algún daño en el ojo, como es la tomografía de retina de Heidelberg, que esta nos proporciona datos sobre los daños o pérdidas de las fibras nerviosas, el analizador de las fibras nerviosas, este mide el espesor de las capas de las fibras nerviosas, y la tomografía de coherencia óptica, que esta mide el grosor de las capas de la fibra nerviosa. También tenemos la perimetría, que es una prueba de campo visual que produce un mapa de todo el campo visual. Para esta prueba le vamos a decir al paciente que mire hacia adelante y que con una seña nos diga cuando vea un objeto en movimiento o una luz fuera del extremo del ojo. Algo muy importante es que para esta prueba la persona debe estar relajada para que así no altere los resultados. También es bueno repetir esta prueba para ver si los resultados fueron igual que la primera vez. Ya cuando una persona es diagnosticada con glaucoma, es bueno que se realice esta prueba 1 o 2 veces al año. Y por último tenemos la gonioscopía, que esta prueba ayuda a determinar si el ángulo que une al índice de la córnea es un ángulo abierto o un ángulo cerrado. Para esto vamos a usar gota oftálmica para adormecer el ojo y suavemente le vamos a colocar un lente de contacto, como se ve en la imagen, que este ya nos va a decir si el ángulo es cerrado o abierto. Esta misma prueba es la que nos ayuda a diferenciar cuando estamos frente a una patología de ángulo abierto o una patología de ángulo cerrado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Ifuerte y les estaré hablando sobre el tratamiento clínico. Sobre el tratamiento clínico del glaucoma de ángulo abierto y cerrado. Pues dentro del tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, vamos a ver que se inicia con una monoterapia que se hace por vía tópica oftálmica, y también se puede usar otros medicamentos en caso de que haya una resistencia o una eficiencia. Dentro de ese tratamiento vamos a ver que se divide en 5 clases. Esas 5 clases de fármacos. Entonces, hace que vamos a ver que ayuda a la reducción de la presión intraocular y también a que podemos ver que ayuda al aumento del drenaje y también a que haya una disminución en lo que es el humor acuoso.
Pues dentro de esas 5 clases de fármacos vamos a ver que se divide en 2 líneas. Una primera línea que tiene en primera posición los análogos de prostaglandina, que son la lanactopros, vinapropros, travoprost y tafropros. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, esos medicamentos que el paciente lo va a tomar una sola vez al día, hace que disminuye la presión intraocular, también hace que favorece el aumento de lo que es el humor acuoso y también que ayuda a que haya una disminución en lo que es el humor acuoso. Y vamos a ver que en primera posición no eran esos medicamentos que eran para el tratamiento inicial, eran los beta-bloqueantes. Pues después de unos estudios vemos que los análogos eran más eficaces en lo que es el tratamiento para la presión intraocular, y es por eso que lo utilizamos. Y también vemos que tienen menos factores secundarios. Para los beta-bloqueantes como timolol, dicarteolol y metabolol, lo vamos a usar si hay una intolerancia o si hay lo que es una contraindicaciones de los análogos de los prostaglandinas. Entonces lo vamos a usar, y lo que nos diferencia de análogos de los prostaglandinas es que lo vamos a usar 2 veces al día. Y también tenemos a los medicamentos de segunda línea. Estos medicamentos, ¿qué son? Entonces, son medicamentos que es como que se hace como una combinación con los fármacos de primera línea para ayudar a que cuando hay una contraindicación les ayuda. Tenemos a los inhibidores de adrenasa carbónica. Ahora les estoy hablando sobre el tratamiento para el glaucoma de ángulo cerrado. Pues el tratamiento inicial será una iridotomía con láser, pero para la parte farmacológica, todo lo que vamos a hacer es conducir a que se realice la cirugía. Entonces vamos a ver que se va a dividir en tratamiento tópico y sistémico. En el tratamiento tópico, el objetivo es que se rompe el bloqueo pupilar, la disminución de la presión intraocular, la disminución del edema corneal. Es lo que se va a hacer básicamente para poder que el médico pueda hacer la cirugía, que es una iridotomía con láser. Y lo que podemos utilizar como medicamento, podemos utilizar el policarpina al 2%, una gota cada 5 minutos por 2 dosis. Y también podemos utilizar el timolol, que vamos a utilizar el 0.5% cada 12 horas, entre otras. Y para el tratamiento sistémico, incluye el acetosalamida, 125 gramos, que se usa cada 6 horas vía oral. Podemos utilizar 1 gramo o 2 gramos por kilo de peso por vía intravenosa por 30 minutos para el tratamiento sistémico. Y todo lo que es hace es ocasionar el paso para poder la cirugía con láser. Hasta aquí, muchachos. Bueno, mi nombre es Brenda Adames Vallejo y voy a estar hablando sobre el tratamiento quirúrgico de glaucoma abierto y cerrado. Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos la trabeculoplastia con láser de argón. En esta el láser trata la malla trabecular del ojo, lo que aumenta el flujo de salida de drenaje, reduciendo así la presión intraocular. En muchos casos sus medicamentos siguen siendo necesarios, pero por lo general la mitad de la malla trabecular se trata en primer lugar. Si es necesario, la otra mitad puede ser tratada como un procedimiento separado
Este método disminuye el riesgo de aumento de la presión después de la cirugía. También tenemos la trabeculoplastía con láser selectivo o SLT por sus siglas en inglés, que esta se basa en la aplicación de un nanopulso de 3 nanosegundos de luz láser de baja energía, que hacen su efecto en forma selectiva a las células pigmentadas de la malla trabecular, es decir, la zona del ojo que filtra el humor acuoso. Ninguna de las estructuras tratadas sufre daño o una quemadura, por lo que puede ser repetido en el futuro cuando se pierda la eficacia del primer tratamiento. Es una modalidad muy segura y eficaz para casos de glaucomas en fase inicial, intermedia o avanzada, cuando hay intolerancia o efectos secundarios causados por la trabeculoplastía. También tenemos la iridotomía periférica con láser o LPI, que esta es para el glaucoma de ángulo cerrado. Este procedimiento se utiliza para hacer una microabertura a través del iris, permitiendo que el líquido acuoso fluya a través del iris directamente a la cámara anterior del ojo. Esto permite un cierre agudo de la estructura de drenaje del humor acuoso. La iridotomía periférica con láser es el método preferido para el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado que tiene algún grado de bloqueo pupilar. Este láser es el más utilizado por el tratamiento del ángulo anatómicamente estrecho. También tenemos la cicloablación láser. Esta utiliza un láser para dirigir la energía a través de la esclerótica para así alcanzar los procesos ciliares sin causar daño a los tejidos que recubren. Con la ciclofotocoagulación endoscópica, el instrumento se coloca dentro del ojo a través de una incisión quirúrgica, por lo que la energía del láser se aplica directamente sobre el tejido del cuerpo ciliar bajo visión directa. También tenemos lo que es la trabeculectomía o cirugía filtrante. En este procedimiento, el cirujano crea una vía de drenaje del humor acuoso hacia el espacio subconjuntival y así reducir la presión intraocular. Se formará una ampolla de infiltración en la parte superior de su ojo que actúa como reservorio del humor acuoso, mientras es reabsorbido por los vasos sanguíneos de la conjuntiva. En ocasiones, el agujero de drenaje creado quirúrgicamente comienza a cerrarse y la presión intraocular se eleva otra vez. También tenemos lo que son las cirugías de implantes de drenaje o válvulas, la cirugía no penetrante y la MIGS o cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Muchas gracias por su atención.